Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Jared y les voy a explicar los criterios de las calificaciones de lenguas. Clasificaciones de lenguas en función de criterios. Se puede establecer una clasificación de lenguas sobre la base de sus diferentes gramaticales. A principios del siglo XXI, los lingüísticos de la escuela comparativa intentaron agrupar las lenguas en 4 grupos de acuerdo con un criterio morfológico o tipológico. Estos grupos de lenguas fueron los siguientes: lenguas analíticas, aglutinantes, flexivas e incorporantes. Las lenguas analíticas, también llamadas aislantes, son las que poseen palabras de una sola sílaba. Las lenguas aglutinantes son las que reúnen a una sola palabra varios elementos. En las lenguas flexivas, los afijos aportan las variaciones de género, caso, persona, número, voz, aspecto, tiempo y conjugación. Por último están las lenguas incorporantes, que se funde una serie de elementos semánticos y gramaticales en una palabra, como el objeto directo o el indirecto en el verbo. Natalia Abigail Martínez Puente del grupo 18. El tema que a mí me tocó en mi equipo es hacer referencia sobre la diferencia entre latín culto y latín vulgar, así que vamos a comenzar. Ambas se desarrollaron en el Imperio Romano. El latín culto era cultivada por los literatos conforme a todas las leyes estilísticas de la época, y se escribía como tal. El latín vulgar era fundamentalmente el mismo lenguaje, pero hablado por el pueblo y casi no se escribía. Latín culto. Se utilizaba principalmente para escribir un hecho, es la lengua con la que se hicieron aquellos textos que hoy en día conocemos como clásicos. Además, era hablado solo por las personas miembros de los estratos sociales más altos. En cuanto a su forma y estructura, era rígida y cerrada al cambio. Por su parte, el latín vulgar o discurso plebeyo tuvo, por decirse de algún modo, un proceso de desarrollo más libre. Era la lengua del pueblo, de los comerciantes y los soldados. Algo que aquí podemos observar es que el latín culto lo hablaban las personas de más alto rango, en cuanto el latín vulgar lo podía hablar el pueblo, era para el pueblo. Latín culto, hablado por senado, filósofos, escritores y oradores. Después de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, la lengua de cultura específicamente de la Iglesia Católica. Latín vulgar, hablado por soldados, pueblos conquistados y campesinos. Después de la caída del Imperio Romano se divide dando lugar a temas románticos. Gracias. Buenas tardes, yo soy Alex Elisen Martínez Mendoza y les voy a hablar sobre el origen del español y sus mapas. Alrededor del siglo II se produjo la romanización y latinización de las penínsulas. Hubo un largo periodo de convivencia, pero aún así el latín fue imponiéndose al resto de las lenguas, excepto el vasco. Todas estas comenzaron por ser variedades de latín vulgar hablado en Romania. Con el paso del tiempo pasaron a ser dialectos. Se crearon muchas modalidades lingüísticas y de evolución fonética, morfosintáctica y léxica. Ese latín dialectal fue transformándose hasta perderse. Por eso se le conoce como una lengua muerta y dar paso de unas nuevas lenguas. Las predominantes convivían con otras de origen mediterráneo, como las feniceas y tartesías. Alrededor del siglo II se produjo la romanización y latinización de las penínsulas. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Ignacio Martínez Puente y hoy les voy a mostrar los elementos morfológicos de las palabras. Los elementos son dos: raíz y morfemas. La primera, por lo regular, es monosilábico y común en un conjunto de palabras, y las morfemas se subdividen en tres. Prefijos se antepone a la raíz, indifijos se colocan entre la raíz y el el sufijo va al final de la palabra. Palabra clave: raíz, morfemas, prefijos, indifijos y sufijos. Raíz es el elemento irreducible, generalmente monosilábico y común a un conjunto de palabras que encierran el sentido fundamental del vocablo. Se llama familia de palabras al conjunto
de palabras que proceden de la misma raíz. Morfemas. Se dividen en los prefijos, los infijos y los sufijos. Los prefijos se anteponen a la raíz, por ejemplo, el re en reconocer. Los infijos se intercalan en la raíz y los sufijos, por ejemplo, el et en corretear. Los sufijos se posponen a ella, por ejemplo, el en correr. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Sinaí Martínez Noriega y el día de hoy me encuentro con la doctora Mayra Martínez García, que nos va a hablar sobre las etimologías. ¿Qué son las etimologías? Buenas tardes. Las etimologías grecolatinas es una ciencia que se desarrolló a raíz de la necesidad de entender el vasto idioma español, ya que nuestro idioma es muy rico, es muy extenso y a lo largo de la historia ha sido modificado, ha adquirido vocablos de otras lenguas, como por ejemplo el francés, por ejemplo el italiano, el inglés, algunas lenguas autóctonas de México. Entonces se han conjuntado muchos tecnicismos que pudieran ser confusos. Y para eso se desarrolló esta ciencia que se llama etimologías grecolatinas, en donde se estudia la raíz de cada palabra con la finalidad de ser más flexible o más fácil su comprensión. Por ejemplo, el significado de etimología viene de dos raíces. La primera es etimos, que significa verdadero, y la segunda, logos, que significa palabra o estudio. De tal manera que etimología significa estudio del verdadero significado de las palabras. ¿Ok? Estudio del verdadero significado de las palabras. Entonces, como definición científica de la palabra etimología, entendemos que es una rama de la lingüística que estudia el origen, la estructura, la evolución y el significado de las palabras. Ahora, ¿cuál es la importancia de estudiar las etimologías? Ustedes podrían pensar, pues a mí no me viene, no me va, pero hay una serie de definiciones, hay una serie de conceptos que las hacen muy importantes y ahora les voy a citar un ejemplo. Como ya mencionó Natalie, pues yo soy doctora, yo soy médico. Y para mí, desde que iba a empezar la carrera, pues fue necesario estudiar etimologías grecolatinas. ¿Para qué? Pues para tener una mejor comprensión del lenguaje médico, porque es muy técnico, y pues para entender la ciencia de la medicina. Ahora les voy a citar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan la palabra cardialgia, entonces pudieran ustedes decir, ¿qué es eso? No me suena, ¿verdad? Pero si ustedes saben etimologías grecolatinas, pueden desglosar la palabra en dos raíces. La primera es cardios, que es corazón, y la segunda algia, que deriva del vocablo algos, que significa dolor. De manera que si entendemos las dos raíces de esta palabra, pues podemos entender que cardialgia significa dolor en el corazón. Y bueno, entonces esto ya es más fácil, ¿verdad? Ahora voy a citarles otro ejemplo. Mastitis. A ver, pudieran pensar, ¿qué es una mastitis? ¿Tú sabes qué es una mastitis? No. Bueno, mastitis viene de dos raíces. La primera es mastos, que significa seno o glándula mamaria, ¿ok? Y la segunda raíz es itis, que significa inflamación, de manera que mastitis se entiende como una inflamación del seno o de la glándula mamaria, ¿ok? Entonces, estos son dos ejemplos muy claros y muy sencillos y de aquí podemos entender cuál es el verdadero significado de las palabras y de ahí la importancia del estudio de las etimologías grecolatinas, ¿ok? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por venir. Para servirle con gusto, fue un gusto.